Vamos a resolver el problema 3 de julio de 2020 de grado superior Matemáticas. Considera la recta R 4x menos 2y más 1 igual a 0. En el apartado A nos piden calcula la pendiente de R y su inclinación. Además nos dicen entre paréntesis la especificación de lo que es la inclinación. Es el ángulo que forma la recta con el eje OX. Por tanto, la pendiente tenemos que saber qué es, a qué se refiere con la pendiente, es la m de la ecuación explícita, y la inclinación ya nos han hecho aquí la observación de que se trata de un ángulo, ¿vale? Un ángulo que forma la recta con el eje. Entonces vamos a calcularlo en dos partes, primero la pendiente y luego el ángulo. Para calcular la pendiente, sabemos que la pendiente se encuentra en la ecuación explícita de la recta. ¿Cuál es la ecuación explícita de la recta? Es y igual a mx más n. La m es la pendiente, la n es la ordenada. Por tanto, si nos están dando una ecuación general, lo único que necesitamos es pasarla a explícita y sacar de ahí esa m. ¿Cómo la pasamos a explícita? Pues simplemente despejando la y de la recta. Es decir, si tenemos 4x menos 2y más 1 igual a 0, despejamos la y de la ecuación. ¿Qué nos quedaría? Menos 4x, ¿vale? Tened en cuenta que al pasar al otro lado hay que cambiarle el signo, menos 1 dividido entre menos 2. Vale, entonces ahora tenemos que sacar la pendiente. Cuidado, la pendiente es siempre el número que acompaña a la x. ¿Vale? Lo tenemos aquí, es el número que acompaña siempre multiplicándose a la x. Pero no pongáis solo el 4, porque realmente se está dividiendo entre 2 también. Por tanto sería menos 4 partido menos 2. Esto es la pendiente. Y esta división, 4 partido 2, nos sale que la pendiente es igual a 2. Vale, vamos a hacer el segundo apartado, el ángulo. En este caso lo que tenemos que hacer es saber la fórmula del ángulo, de cómo calcularlo. ¿Vale? Si no sabemos la fórmula, pues imposible de poder calcular. Sabiendo esta formulita de la tangente del ángulo es igual a la pendiente, pues entonces despejamos de aquí el ángulo. Recordemos que para despejar un ángulo de una función trigonométrica tenemos que hacer la inversa de esa función trigonométrica. Es decir, si aquí tenemos la tangente, pues para calcular el ángulo vamos a hacerlo con la tangente a la menos 1 de m, es decir, de 2, ¿vale? Porque ya la habíamos calculado. Si tuviéramos un coseno, sería el coseno a la menos 1. Si tuviéramos un seno, el seno a la menos 1, ¿vale? Siempre es la inversa de esa función trigonométrica. Tenéis que tener en cuenta también que es lo mismo tangente a la menos 1 que arco tangente, es exactamente lo mismo. Lo digo porque en las calculadoras a veces lo tenemos de una forma y a veces lo tenemos de la otra. ¿Vale? Si calculamos esto, nos sale que el arco tangente de 2 es 63,43 grados, siempre se miden en grados. Y es importante también que os fijéis en esa unidad, el grado, ¿vale? La calculadora, para poder calcular todo esto, la calculadora tiene que estar en grados. Mucho cuidado con esto, porque hay algunas calculadoras que las tenéis por defecto en radianes y os daría otra cosa. En el apartado B nos piden que calculemos la ecuación de la recta paralela a la recta R que nos habían dado en el apartado A y que pasa por este punto P. Entonces, tenemos que saber por teoría que cuando dos rectas son paralelas significa que sus pendientes son la misma. Entonces, la pendiente de la nueva recta que vamos a hacer, llamémosla S por ejemplo, tiene que ser exactamente igual que la pendiente de la recta R que nos habían dado y que ya hemos calculado. Nos había dado que era 2. Por tanto, podemos utilizar la misma pendiente del apartado anterior, ¿vale? Y también sabemos por el apartado anterior que hemos recordado que una recta explícita es igual a mx más n. Esta es la
ecuación de la recta explícita de cualquier recta, ¿vale? No nos pide ninguna específica, por tanto, podemos utilizar esta. Como las pendientes son la misma, pues lo que vamos a hacer es sustituir este 2 en esa pendiente. Ya tenemos este valor, ahora necesitamos sacar la n. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo sustituyo primero la pendiente y ahora vamos a sacar la n con ese punto, porque nos dicen que este punto P, pasa por esta ecuación. Pues yo me lo escribo y lo que vamos a hacer es sustituir ese punto en la ecuación. Esto es el valor en x y esto es el valor en y. Por tanto, donde hay una y le pongo el valor de 5 y donde hay una x le pongo el valor de 1. Por tanto, esto nos queda 5 igual a 2 por 1 más n. N me sale igual a 5 menos 2. Cuidado que se están restando, pasa restando. 5 menos 2, 3. Por tanto, teniendo la pendiente y teniendo la ordenada, yo ya puedo sacar esa ecuación. La ecuación de la recta que me piden es 2x más 3.